Segundo Congreso Internacional por la Reivindicación de la Verdad. El misterio extraterrestre. Para cerrar esta extraordinaria primera jornada ufológica. Aquí termina la jornada ufológica, pero comienza la fiesta. Señores, doy permiso para invitar un coctelito a todo el público de parte de los extraterrestres. Para que se queden a la fiesta que viene, pidan sus comiditas, si quieren para el estómago, para que no les suba mucho, pidan sus coctelitos, su vino, cerveza, ¿qué quieren? ¿Por qué irse a otro lado a tomar? Ahora es aquí es la fiesta, aquí es la fiesta con Apus de Bolivia, con Ancestral, con la Diablada que se está cambiando, ahí están. Hemos traído una Diablada, pero la vamos a presentar en su momento. Primero lo primero. Tenemos el privilegio de presentarles a un icono de la cultura en Bolivia. Un artista que se ha caracterizado por abordar y divulgar temas y realidades alternativas, enfocados en la búsqueda de la verdad. Con ustedes, Alejandro Delius, director del programa Los Incurables. Sigue la presentación. Aquí presentes. Miren, con broche de oro, tiene mucho que decir. En muchas cosas podemos coincidir o no, pero se está jugando por la verdad de este señor con su programa. Quiero felicitar a su gente. No es fácil hablar de estas cosas. Hay que tener valor. Me saco el sombrero por ese valor. Porque con la fama que tiene Quirquiña, ¿para qué hablar de cosas inconvenientes? ¿No? Mejor disfrutar de esa fama, ¿no? Pero ellos se han arriesgado a hacerlo. Entonces, mis respetos, don Alejandro Delius. Un placer. Y bien, vocalista del grupo musical Quirquiña. ¿Quién nos expondrá acerca del muro de hielo? Hemos englobado su tema en eso. Desde donde más allá de la Antártida se empieza a gestar una nueva realidad que cambiará nuestra forma de ver el mundo y el continente helado. Un aplauso, por favor, para Alejandro Delius. Gracias. Fue un gestor suyo. Por favor, un aplauso grande para una verdadera estrella de rock, Pablo Santa Cruz, por favor. Un gran músico, que no lo dice, pero un gran músico, cantante, compositor, bajista. Bueno, para los que no me conocen, soy el comandante desconocido, ¿no? Y mi nombre es Alejandro Delius, mi familia es alemana. El año 1712 mi familia funda una fábrica de textiles en Alemania que sigue viva hasta ahora. Mi abuelo escapa de la Segunda Guerra Mundial. Me imagino que llega a Bolivia por muchas razones. La razón más importante para mí, dentro mío, es haber generado que yo nazca en esta tierra, porque estamos en la previa de conocer lo grandioso que ha sido este lugar para la humanidad durante muchísimo tiempo. Y bueno, no por nada nos han quitado el mar, ¿no? Los Rocha y los sionistas, porque hay mucho en esta región del mundo muy poderoso, hay portales, hay mucha sabiduría. Y bueno, pues después de muchas décadas, hoy tengo la posibilidad de poder contar esto, que lo vengo trabajando hace muchos años, pero en mi vida corría riesgo muchísimas veces por hablar de estos temas. Tengo un podcast, mis compañeros están aquí, mi esposa Lady, mi querido Sequito, Melanie, está Robencito, y hemos decidido que es momento ya de empezar a hablar de muchas cosas que son totalmente antisistema, y ya tengo permiso de poder hablar de estas cosas. Yo no soy un divulgador, ustedes saben, me dedico al rock, soy un cantante de rock. Desde los 11 años me dedico solamente a la música. Estudié ciencias políticas y tengo algunas maestrías sobre gestión pública, marketing político, pero eso ha sido un hobby en mi vida. Yo siempre me he dedicado a la música y, por supuesto, a investigar cosas que para mí son muy importantes. Lo que voy a decir hoy, voy a tratar de resumirlo porque creo que tengo 20 minutos, espero poder lograrlo. Me imagino que hace un par de años me quemaban en la hoguera por decir esto, o hace antes me podía haber pasado cualquier cosa por hablar de estas cosas, y ahora voy a tratar de saltar algunos temas porque me imagino que si estos temas salen a la luz,
me puede caer un misil en este momento y nos va a afectar a todos. Entonces, vamos a hablar lo más rápido posible, lo más conciso posible de algo que vengo investigando hace mucho. Todo lo que voy a decir hoy está para investigar, solamente tienen que profundizar, buscar fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? La vida, ¿qué es la vida? La vida en este planeta es un juego, es decir, nosotros vivimos en un holograma. Nada de esto es real. Si ustedes ponen un microscopio se darán cuenta que esta madera que estoy tocando, cuando me toco el cuerpo, cuando me toco la cara, no estoy tocando en realidad algo que exista, porque la materia no existe. Si nosotros profundizamos la materia con un microscopio, vamos a llegar a un punto donde hay mucho más vacío que materia. Eso demuestra que no existe nada de esto. Esto es solamente un holograma, un juego. Esta tercera dimensión no es la realidad. La tercera dimensión es simplemente un reflejo de la cuarta dimensión, ¿ok? ¿En qué consiste este juego? Eso es muy importante entender. Básicamente, jugar este juego de la vida se lo aborda desde el nivel de conciencia de cada uno. Yo hablo desde el concepto de la alta conciencia, ¿no? La conexión con tu yo superior, con tu superhombre, digamos. Entonces, hay gente que vive en diferentes niveles de conciencia y ve esta realidad de diferente manera, por supuesto, ¿no? Entonces, la materia no existe. El tiempo lineal, pasado, presente, futuro, es una programación. Eso tampoco existe. Porque el tiempo en realidad es simultáneo. Es decir, que el pasado, el presente y el futuro suceden al mismo tiempo. Eso es fundamental entender, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este juego básicamente? En vivir una experiencia llamada dualidad. La dualidad es lo que caracteriza a este holograma. Entonces, hemos tenido una primera etapa, digamos, del juego, donde la dualidad era mucho más equilibrada. Lo voy a llamar conciencia sólida. Este concepto es muy importante que lo tengan en cuenta. La conciencia sólida son nuestros miedos, ¿ok? Hay una conciencia sólida original en este juego que básicamente, imagínense la fuerza de la naturaleza. Entonces, recuerden que en el tiempo muy remoto no existían las fronteras. El ser humano se podía mover de un lugar a otro porque era nómada, y el planeta ya se cansaba de que se estén comiendo los vegetales o de que estén haciendo cosas que cargaban al planeta. Entonces venían los calores extremos, lluvias extremas, terremotos, y entonces el ser humano se iba cambiando de lugar de acuerdo a lo que vaya pasando en la naturaleza. Esa naturaleza violenta, en cierto modo, era el miedo que tenía el ser humano en una primera época. Hasta que llegó un momento donde este juego, este holograma, es intervenido por una conciencia sólida usurpadora. Vamos a pensar, si quieren, en la época de Caín, Abel. En realidad, Caín no mata a Abel. En realidad es la conciencia sólida usurpadora la que mata a Abel y le echa la culpa a Caín, digámoslo, viendo desde muy atrás, ¿no? Porque, ¿en qué consiste la intromisión de una conciencia sólida usurpadora en este planeta? Vivíamos, pónganse, el idioma no existía, todo era telepatía, estaba muy conectada con la naturaleza, la humanidad, y había seres que estaban en otra dimensión que necesitaban alimentarse de esa energía que producía el miedo de la conciencia sólida original. Entonces se dan cuenta que pueden programar al ser humano para inducirle miedo y temor y maldad y psicopatía y perversión, y ahí es donde empiezan a sembrar en los seres humanos esta perversión, esta maldad, estos miedos que todos llegamos a tener en algún momento. Y ahí es donde la conciencia sólida usurpadora, que tiene un regente que es Baphomet, para otros es Yahvé, que es el mismo, un impostor que se hace pasar por Dios en el Antiguo Testamento, y ese es el regente de esta conciencia sólida. Entonces, ¿qué hace esta conciencia sólida dentro del juego para poder expandirse, digamos? Empieza a hacer acuerdos
con pueblos que se asemejaban a su perversión, a su psicopatía, a su maldad, digamos, y empieza a hacer intercambios de poder con estos pueblos, a darles herramientas para que estos pueblos puedan dominar al resto del mundo. Y además, muy importante es que estos pueblos cambian esa protección, ese poder que te da Baphomet a cambio de las almas humanas. Ese es el acuerdo, ¿ok? Vamos a hablar de los sionistas, que son los que hacen este pacto, que mucho antes de sionistas se llamaban házaros, ¿ok? Los házaros irrumpen en este juego y empiezan a crear esta dualidad mucho más densa, ¿no? En una primera etapa del juego, todos los que venían a jugar, y aquí quiero hacer una pausa fundamental, es que entendamos la forma del juego, la forma del holograma, ¿ok? Si ustedes basan sus estudios y su información en la NASA, déjenme decir que están jodidos, porque todo lo que la NASA ha publicado son simplemente dibujos animados, ¿ok? No hay ninguna prueba, nada de lo que la NASA haya mostrado que sea real. Ahí mismo te dicen los de la NASA que todo lo que exponen desde siempre está hecho por CGI, por computadora. Ahora obviamente reciben $70 millones por día. Recibir 70 millones por día estafando a los contribuyentes del mundo por hacer dibujitos es un negocio redondo, ¿no? Y en esto también están involucradas agencias espaciales de todo el mundo. Entonces, imagínense que el universo, obviamente, al decirles que todo lo de la NASA es una estafa, tienen que entender que eso que estamos en una bola que da vueltas a miles de kilómetros por hora sobre su eje y que va atrás de un sol a millones de kilómetros por hora alrededor del sol y que van hacia la nada en un mundo infinito y todo eso es totalmente falso y ningún físico ha podido demostrar eso, porque cuando nos levantamos todos los días vemos lo mismo, ¿no? No puede ser que hasta ahora, en millones de años, la luna ni en ningún momento haya mostrado su otro lado. Entonces, todo eso es mentira, es falso, falsísimo, falsísimo. Para empezar, el Sol y la Luna son más pequeños que la Tierra, ¿ok? Y el Sol verdadero ni siquiera es el que está arriba, sino el que está abajo. Las sociedades secretas usan mucho el compás, ¿no? El Sol de abajo es el verdadero y las dos puntas del compás hacia arriba son la Luna y el Sol artificial, ¿ok? Entonces, imagínense que el universo, entonces, al no ser un cosmos, como nos dibuja la NASA, ¿no? Es como una gran tierra de hielo plana, infinita. Hasta el día de hoy no se ha podido llegar hasta el final de esa tierra plana, de ese bloque de hielo infinito. Y en ese bloque de hielo hay cráteres. Imagínense una mesa Petri, por ejemplo. Y en esos cráteres es donde se crean los planetas, que son, una vez más les digo, hologramas, no son la realidad, ¿ok? Este planeta donde estamos viviendo, digamos que cubre la tercera dimensión. Recordemos que las dimensiones no son lugares físicos, las dimensiones son estados de conciencia. Es decir, nosotros podemos estar en una dimensión muy alta o en una dimensión muy baja de acuerdo a nuestro momento, digamos, ¿no? Entonces, alrededor de la Tierra, imagínense, al descartar que es una bola, imagínense que es un plato, ¿ok? Pero no es un plato navegando en la nada, eso es falso, es un plato en la Tierra, estático, que no se mueve, ¿no? Y alrededor del plato, en el perímetro del plato, está el gran muro de hielo, ¿ok? Que es lo que sostiene a las aguas, digamos, y lo que evita que se pueda salir de esta tercera dimensión o entrar físicamente de otra dimensión, es decir, de afuera del muro de hielo a este juego, ¿no? Alrededor del muro de hielo hay aproximadamente 19 continentes. Cuando ustedes hablan de Marte, Venus, Júpiter, Lemuria, Atlántida, no es que están allá a millones de años luz, están más allá del muro de hielo. Por eso, señores, se llama extraterrestres, tierra extra. Es lógico, ¿no? Entonces, superando los 19 continentes hay otro gran muro de hielo y más allá de ese otro segundo muro de hielo aproximadamente hay 250 continentes. Hay hasta continentes vírgenes que todavía no están ocupados. Entendiendo esta lógica,
vamos a comprender que en cierto momento del juego, si me estoy hablando demasiado y me tengo que ir, me avisan, me cortan y otro día terminamos, ¿ya? Pero en el primer juego, digamos, la gente venía de las tierras extras, entraban aquí porque no había el domo que nos cubre ahora. Entonces tú veías en la calle un dragón de 10 metros, veías un reptil, un gato, un insectoide, un montón de seres de diferentes lugares que vienen a jugar este juego para ganar experiencia, para aprender, etcétera, etcétera. Otro día podemos entrar en esos detalles, si no lo voy a hacer muy largo. Entonces, por ejemplo, los reptiles, que ahora vamos a entender que no todos los reptiles son malos, ni todos los dragones son malos, ni todos los pulpos son malos, eso lo voy a explicar ahora. Pero, por ejemplo, los reptiles se comían a los bebés, porque es parte de su cultura, de su dieta. Entonces tú veías de pronto que se empezaban a matar entre todos estos seres que venían de todos los planetas a jugar, se empezaban a matar, hasta que llega un punto que destruyen el juego, ¿ok? Cuando este juego se destruye, se coloca la cúpula, porque este es como un lugar infestado, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento que se destruye el juego, los administradores del juego, vamos a decir así, que son familias que están miles de años gobernando el mundo, administrando el mundo, porque no son los dueños del mundo, porque este juego en realidad es propiedad de todas estas especies extraterrestres de las que voy a hablar ahorita, ¿ok? Hay 12 familias que manejan el mundo, que son las dueñas del mundo. Una familia será dueña de toda Latinoamérica, hay una familia que es dueña de la Iglesia Católica, y pronto se va a saber, por ejemplo, que la Iglesia Católica tiene como encargo en este holograma el control mental, y la Iglesia Católica, los jesuitas principalmente, manejan y administran todas las demás religiones del mundo, ¿no? O sea que es un show, ¿no? Entonces, una vez se destruye este juego, se pone la cúpula, se define que todos estos seres, por ser tan diferentes, producían esta muerte, esta sangre, esta batalla constante. Entonces dicen ya, vamos a ponerlos a todos iguales, es decir, vamos a usar los cuerpos de los Níger, que son los cuerpos hechos en este holograma. Por eso mi esposa es afro, y no lo digo por ella, porque esto es una investigación mucho antes de conocer a mi esposa, pero los afro, por eso son los mejores cantantes, los mejores músicos, los mejores deportistas, porque son los mejores cazadores, porque son los que provienen de aquí, se han hecho aquí, los avatars, ¿no? Los cuerpos son avatares. Entonces, ¿qué se dice? Vamos a uniformar a todos para ver si estas diferentes razas, cuando entran al juego, se siguen matando. Si ya no lo estás viendo al dragón, entonces estás viendo a alguien parecido a ti, ¿no? Y entonces ahí es donde la conciencia sólida usurpadora, es decir, los miedos, empiezan a crecer. Empieza a haber mucho más maldad, mucho más guerras, mucho más problemas en el planeta. Voy a saltar por los años, llegamos a Tartaria, que es un imperio borrado del mapa, que se borra más o menos en 1750, mucho más moderno que el mundo ahora. Se dice que Tiahuanaco, por ejemplo, era la metalúrgica del imperio tártaro, es decir, aquí se fabricaba el oro, porque el oro se fabrica, ¿no? Aquí se fabricaba el oro, se fabricaba la plata, porque era la metalúrgica del imperio tártaro. Entonces, hay un grupo que son los házaros, que vienen de Set, que la creación de Set, imagínense que Set era una persona muy avara, o un diseño de ser dentro del juego, que era un ser avaro y muy violento. Aparte está Caín y aparte está Abel, ¿no? Los cainianos somos todos nosotros, en realidad Caín era el bueno, ¿no? No es como parece. Entonces, hay un pueblo que son los házaros, de los capensis, que tienen, no sé si se han fijado alguna vez, tienen las cabezas más largas, como una aceituna, digamos. Los Rothschild, los Rockefeller, todos ellos son descendientes de capensis, de házaros, que hoy en día se llaman sionistas, ¿ok? Entonces los házaros son los que empiezan a hacer pactos con esta entidad, Baphomet, Yahvé, etcétera, a cambio de almas, y va sucediendo en la historia que van tomando poder en el mundo diferentes pueblos que hacen pacto con este regente, digamos, con este ser oscuro, ¿no? Entonces,
voy a saltarme muchos años. Vamos a llegar a 1908. En 1908 ocurre en la Siberia, Rusia, el fenómeno Tunguska. En Tunguska aparece una explosión electromagnética tan grande que se dice que es la explosión más grande que una bomba atómica de la historia. Y en Tunguska se ve además en los estudios que no hay árboles quemados, no hay plantas quemadas, o sea, no es una explosión con fuego, no es un arma. Lo que es Tunguska es una nave que viene de 2144 a 1908, viaja en el tiempo, y aparece en Tunguska, y en la presencia de esa nave hace que todo lo que estaba alrededor se destruya. Ahora bien, ¿en qué consiste este juego? Ya les he explicado un poco, pero es algo muy importante, que todo es frecuencia, es como un dial de radio. En la frecuencia que uno se ponga, es la realidad que va a vivir. Es decir, si alguno es cristiano, católico, llama a Jesús, Jesús es una frecuencia. Una frecuencia baja es una frecuencia, puede ser oscura, puede ser una frecuencia negativa, puede ser una frecuencia mala, etcétera, etcétera. Pero lo que hace esta nave es parquearse ahí y lanzar una frecuencia enorme, ¿ok? ¿A qué voy con la frecuencia? Hay un grande, que no se lo he mencionado hoy, que es Jacobo Grinberg, que es un gran investigador mexicano, uno de los más grandes de la historia, que ha trabajado, un científico que ha trabajado con la mente. Y Jacobo hablaba de la latiz. Es decir, todo lo que existe en este juego, en este holograma, está conectado. Unos dicen la latiz, otros dicen el éter, otros dicen el prana, ¿no? Entonces, yo supongo que todos los que estamos aquí somos seres humanos y estamos aquí por esa razón, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros tenemos como experiencia, como conocimiento, se lo puede bajar de la latiz. Yo sé que ustedes aman los libros, pero el verdadero conocimiento está en la latiz, en el éter, en el prana. Entonces, si uno se coloca en la frecuencia adecuada, puede bajar todo ese conocimiento, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿para qué llega esa nave y lanza esa frecuencia? Para que los grandes genios de las matemáticas comiencen a recibir información. Ahí es donde aparece David Hilbert, que es el primero, que es un matemático que empieza a trabajar sobre la matemática de torsión del tiempo, ¿ok? Entonces, David Hilbert empieza a desarrollar lo que ahora conocemos como la multidimensionalidad. Es decir, si esto es un juego, si esto es un holograma, si la realidad la construye uno de acuerdo a su frecuencia, ¿no? Uno puede obtener una vida, puede ser hace 20, 100, 2000, 500 años. Les repito, el pasado, el presente y el futuro suceden al mismo tiempo. Entonces nuestros sueños, por ejemplo, pueden ser otras vidas que estamos viviendo en este momento. Entonces, con David Hilbert, que tenía un asistente, un Perkins, como decimos en Bolivia, que se llamaba John von Neumann. John von Neumann y David Hilbert empiezan a trabajar en las matemáticas de torsión temporal. Son los que sientan las bases, digamos, para el viaje en el tiempo, ¿no? Con máquinas que nosotros llamamos ovnis, que son, ahora me voy a acordar en este momento cuál es el nombre adecuado, ¿no? Entonces, ellos siembran este conocimiento en la humanidad. De ahí estamos hablando de 1908, 1912, 1920, digamos, ¿no? Y este conocimiento es para toda la humanidad, pero obviamente la conciencia sólida usurpadora saca de la luz, digamos, oculta este conocimiento. Pero con los años se van desarrollando todas estas matemáticas que van a ayudar a esto. Llegamos a, imagínense, lo de Tunguska es 1908, ¿ok? 1913, los sionistas fundan la Reserva Federal en Estados Unidos. Después viene la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y von Neumann, John von Neumann, que es el que hereda todos estos conocimientos,
es contactado para trabajar en el proyecto Filadelfia. Estamos hablando del año 1943. Ya Hitler llega a Alemania, gana el poder en Alemania en 1938, y Hitler y todo, no me gusta decirlo nazi, todos los alemanes que estaban con Hitler, cambian Alemania, pero en 3 años, de la noche a la mañana. Imagínense que el momento de 1938, Alemania, Europa, el mundo, estaba en una decadencia como la que estábamos viviendo en 2024, 2023. Depravación, abuso de menores, todas las cosas malas y negativas y perversas que le pueden pasar al ser humano ya sucedían en Alemania antes de Hitler. Entonces Hitler, obviamente con comunicación de la sociedad de Thule y comunicación hiperbórea, ¿no? Y conocimiento hiperbóreo, que es el conocimiento que se desarrolla en todo este congreso, empiezan a desarrollar básicamente leyes, acciones donde primaba el sentido común y la abundancia. El objetivo era sentido común, abundancia, arte, desarrollo espiritual. Recordemos, para mí personalmente, yo veo la sabiduría hiperbórea mucho antes de los libros de Vicena Vilca, porque para mí la sabiduría hiperbórea es todo el conocimiento del mundo, de este holograma, antes que llegue la conciencia sólida usurpadora. Es decir, el momento que aparece Adán y Eva, que en realidad Adán era la humanidad y Eva era el espíritu, la mente, en realidad no el espíritu. Entonces, todo el conocimiento anterior a los miedos y a la perversión es la sabiduría hiperbórea. Entonces utiliza ese conocimiento Hitler para poder reconstruir Alemania y lograr lo que ya sabemos todos que era todo lo contrario de lo que querían los sionistas, ¿no? Los sionistas querían ver gente sufrir, morir, sangre, dolor, pobreza, bancos, etcétera, etcétera. Entonces, es tan grande lo que hace Hitler, tan poderoso, que ya se estaban empezando a contagiar en todo el mundo esas ideas, pero no eran ideas como las que nos muestran en las películas, eran, vuelvo a decir, ideas espirituales, de profundo conocimiento y desarrollo espiritual. Entonces, ahí es donde se empieza con el proyecto Filadelfia. El proyecto Filadelfia le hace creer a todos que era en media guerra mundial, que además Hitler evita a toda costa la guerra, pero ya hasta que llega un punto que no lo puede evitar cuando hacen esa emboscada en Polonia. Entonces, el experimento Filadelfia le cuentan al mundo que era un experimento donde se utilizaba todas las matemáticas de John von Neumann más el conocimiento de Tesla, que Tesla tiene todo ese conocimiento e información de Tartaria. No es que un día él abrió los ojos y apareció todo, no. Tartaria le heredó a Tesla ese conocimiento, ¿no? Entonces, entre Tesla y John von Neumann desarrollan el proyecto Filadelfia. Tesla se niega a participar de ese proyecto Filadelfia porque no era para desaparecer naves. Entonces Tesla trata de boicotear el experimento Filadelfia y por eso lo matan, ¿ok? Entonces, el experimento Filadelfia básicamente era poder abrir portales que le den un espacio a la humanidad, no a la humanidad, a los ejércitos, de moverse en líneas de tiempo diferentes y salir del holograma y entrar al holograma. Entonces, Tesla ve que esto es algo que le puede hacer muchísimo daño a la humanidad. Dos cosas que pasaban con el experimento Filadelfia. Una, me tengo que apurar. Ya, perdón, Pablito. Bueno, una de las cosas que pasaban con el experimento Filadelfia, los militares que participaron, el barco se llama US Aldrich, era que de pronto desaparecían, estaban tomando un café y desaparecían. Después volvían a aparecer. Hay otros, y todo esto está documentado, hay otro caso de los experimentos Filadelfia, que los militares quedaban dentro de las paredes de metal, incrustados dentro de las paredes de metal, es decir, al mover de línea de tiempo los barcos, generaban un choque de líneas de tiempo tan fuerte que causaron estragos, muertes horribles, digamos, ¿no? Entre sus militares. Entonces, las bobinas de Tesla y el barco US Aldrich, el experimento Filadelfia, lo que logran es abrir un portal. Ok, ya me voy a apurar. Al abrir este portal,
le dan espacio a muchas entidades de cuarta dimensión oscuras, negativas. Entonces esas entidades entran al juego y obviamente se colocan en cuerpos. Bueno, yo sé que no les gusta lo que estoy hablando a algunos, pero mi micrófono es más fuerte. Entonces, al abrirse ese portal empiezan a entrar entidades muy oscuras. Pausa importante. El mundo, los seres humanos, no somos todos. El 75% de la gente que vemos en la calle son los NPCs, son muñecos que no tienen ni alma ni espíritu, ¿ok? Esos muñecos son los muñecos que esas entidades que entraban por los portales, esas entidades entraban en estos cuerpos, ¿no? El fenómeno del reggaetón, por ejemplo, la música más basura de la historia, es justamente porque hay tantos NPCs que como labor tienen destruir el sentido común, que por eso tenemos los payasos políticos que tenemos, por ejemplo, porque estos NPCs son la mayoría. Entonces existen los NPCs, no tienen alma ni espíritu, son muñecos programados que no cuestionan nada y obedecen todo. Después existen los psíquicos, que son presidentes de países poderosos, directivos de los anticristos. Para mí la ONU es un anticristo, la OTAN es otro anticristo, digamos, ¿no? Esas instituciones. Los psíquicos no tienen espíritu, pero sí tienen alma. O sea, te pueden hablar un poco de religión, te pueden hablar un poco de historia, hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? El espíritu, ¿ok? Es la fuerza más poderosa que puede existir. Básicamente el espíritu es Dios. Nosotros hemos venido a jugar este juego miles de años, los millones de años, millones de veces, ¿ok? Cuando despiertas, quiere decir que ya es el momento de que tu espíritu vuelva a la fuente, como lo dijo nuestra compañera de Perú. Entonces, estos espíritus son tan poderosos que si entraran al planeta, al juego, en forma de espíritu, toda esta realidad explotaría. Por eso se crea el alma. El alma es una interfase que te encadena a la 3D, ¿ok? El ser humano tiene alma y tiene espíritu. El NPC no tiene ni alma ni espíritu. El psíquico tiene alma. Ahora, volviendo a eso, esas entidades oscuras que crean ejércitos de demonios. Todo el mundo habla de que los nazis por aquí y por allá, pero nadie habla de que murieron 60 millones de alemanes en manos de estos tipos que se entraban a las ciudades y violaban a todas las mujeres, asesinaban a los niños. Eran demonios que estaban metidos en este asunto. Bueno, voy a ir volando. Con esas turbinas y eso que se armó en el barco SS Aldrich, en 1983 se hace el proyecto Motao, que también es en Estados Unidos, que utilizan otros barcos, pero esas bobinas de Tesla y esa tecnología para abrir otros portales. Y ahí es donde en Yemen, es muy importante, el USS Aldrich se lo mueve a 12 lugares diferentes en el tiempo, es decir, se abren 12 portales. Imagínense la cantidad de entidades oscuras que han entrado al planeta. En el 83, en el Golfo de Yemen, se abre un portal enorme, ¿no? Y en ese portal es donde ya inicia el plan de destrucción de la humanidad, ¿ok? Ahí es, a partir del año 83 es cuando la humanidad se va a pique. Yo nací en el 77. El 83 empieza la destrucción de este holograma, de este juego. El sentido común desaparece, te programan en la tele, te programan en las películas, te van preparando para que cada vez tengas menos sentido común, ¿no? Y cada vez aceptes más las cosas perversas que se ponen en este planeta, ¿no? Después pueden investigar sobre la ventana de Overton, que es una manera de ir aprobando cosas que hace 20 años eran racionales. Después del 83 hay una lucha hiperbórea, digamos, para poder recuperar el juego, por lo menos para llegar a un 50-50, ¿no? Porque hoy en día la oscuridad es 80% y el bien es 20% en este mundo. El año 2023 se cierra ese portal, el portal que estaba en Yemen, se cierran todos los portales y se corta el ingreso de entidades oscuras al mundo. Hay unos locos que son el Arlequín, Fran Mateo de España. Yo soy muy seguidor de los divulgadores españoles porque son los más preparados de todos.
está Nieves Martínez, hay varios que van al Hotel Edén, que está en un pueblito en Córdoba, que era el pueblito de los alemanes, que era un pueblo que se llama Capilla del Monte, si no me equivoco, en Córdoba. En ese hotel los alemanes salen para poder salir del juego, es decir, para poder ir más allá del muro de hielo. Ahora esto es muy importante, esto es choqueante pero clave. Yo sé que me tengo que ir, pero es que si no les digo esta información sería un crimen. ¿Ok? Gracias. ¿Por qué von Neumann y todos los que están trabajando en ese momento con el proyecto Filadelfia, por qué hacen todo esto? Lo que hacen ellos es cambiar de línea de tiempo o de línea de sucesos a toda la humanidad. Es decir, nos sacan del juego para que entremos a una realidad donde los alemanes no ganan la guerra. Porque en realidad los alemanes eran invencibles. Era imposible ganar a los alemanes. Los alemanes tenían mucha tecnología aria, ¿no? De los arianos. Lo que pasa ahora con los rusos, que tienen una tecnología indestructible, digamos. Rusia es el país más poderoso del mundo ahorita, ¿no? Ahora, los alemanes estaban tan desarrollados que son enemigos de los sionistas mundialmente. Entonces lo que hay que hacer, como no se los puede vencer, vamos a sacar a toda la humanidad y la vamos a cambiar de línea de tiempo. Entonces, este juego es lo que ha generado el mundo de hoy, ¿no? Ahora, en el 2023 se cierran los portales, entonces las entidades oscuras ya no pueden entrar. Baphomet es expulsado hasta de la cuarta dimensión. Por eso la gente que está despierta o la gente que tiene alta conciencia ya no sueña pesadillas. Muchos de ustedes no han vuelto a soñar pesadillas porque ya las entidades oscuras ya no están en la realidad que es la cuarta dimensión. Entonces, todo esto que les estoy contando es parte del juego, ¿no? Del guión. Entonces, el 2025, estos señores que les he hablado, que tenían todo este conocimiento, van a la Argentina, al Hotel Edén, y descubren ahí muchos portales que comunicaban a los alemanes con lo externo al muro de hielo. Los alemanes en realidad no pierden la guerra, ni Hitler se muere, ni nada. Simplemente se van al otro lado del muro de hielo y fundan una civilización de acuerdo a lo que correspondía. ¿Y por qué? Porque la humanidad estaba tan manipulada desde el principio que era imposible hacerle creer al ser humano que los sionistas eran los malos y que los alemanes eran los buenos. Entonces iba a ser una guerra interminable y los malos siempre iban a ser los alemanes. Entonces, por eso deciden los alemanes salir del muro de hielo, ¿no? Y ahí fundar su civilización y ir metiendo información, ¿no? Y infiltrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos locos? Vuelvo a decir, investiguenlos. Arlequín, Nieves Martínez de España, Fran Mateo de España, con Anetti también de España, Maga, que es una gran divulgadora en Argentina. Se van al pueblo y destraban los candados que estaban sellando toda esa frecuencia. Es decir, abren la frecuencia a la humanidad. Todo es frecuencia, recuérdenlo. Entonces, con esa acción de ir al Hotel Edén y destrabar los sellos, es que esa frecuencia se empezó a expandir desde, pónganse, noviembre del año pasado. Se ha empezado a expandir en la humanidad. Entonces, por eso que muchos de nosotros vamos a empezar a recibir información, ¿no? Ahora bien, si ya está cerrada la puerta de las entidades oscuras, si se ha destrabado la frecuencia primordial del juego original, básicamente la batalla ya ha sido ganada. Es decir, los sionistas, el mal, la oscuridad, los satánicos ya están derrotados. O sea, el apocalipsis significa revelaciones, no es que va a desaparecer todo, no. Los NPCs van a desaparecer, los psíquicos van a desaparecer, pero los seres de alta conciencia nos vamos a mantener aquí y vamos a desarrollar una humanidad como debería ser. Vamos a desarrollar una sociedad como debería ser. Mi trabajo, por ejemplo, no es divulgar, sino organizar el mundo, esta parte del mundo, a partir de ese cambio. Entonces, lo que les digo es que ya hemos vencido la batalla. No hay una última guerra. Las bombas nucleares se han desarmado en los años 60, se han derretido. No existen armas nucleares, es una narrativa. Y es muy chistoso porque
Se van a repartir el mundo como Tartaria anterior, digamos, ¿no? Recuerden, el mundo está administrado por familias que se han comprado las tierras desde siempre. Es un juego. Si alguien de ustedes tiene un problema, un drama, un conflicto muy fuerte en su vida, recuerden que esto es un juego. No se tomen nada en serio, nada. Entonces es un juego de estrategia, por supuesto. Entonces la sabiduría hiperbórea va a volver al mundo, está volviendo al mundo, y solamente es sentirla. La mente es el enemigo, no se olviden. El diablo, el demonio es la mente. La mente es la que te traiciona, la mente es la que te destruye. Entonces, como decía nuestra compañera de Perú, tenemos 3 cerebros, ¿no? El más importante es el corazón, porque el corazón es el portal a la alta conciencia. El portal donde te activas con ese Dios. Todos somos Dios, cada uno de nosotros es Dios y Dios es uno. Dios vive dentro nuestro y todos vivimos dentro de Dios, pero no en términos religiosos. Entonces, acabo con esto. El mundo va a atravesar cambios drásticos. El sistema financiero cae, se empieza a activar el sistema cuántico financiero. Vamos a entrar al mundo cuántico. Ya sabemos en el mundo cuántico que las partículas actúan solo si las ves. O sea, las partículas, si no las estás mirando, actúan de una manera, y si las observas, actúan de otra. Eso quiere decir que cada uno de nosotros crea su propia realidad. Si tú vives en baja frecuencia con dramas toda tu vida, tu realidad va a ser esa. Si tú vives en alta frecuencia, tu realidad va a ser muy buena, muy próspera y muy abundante. Entonces, para terminar, les pido que sean optimistas, positivos. Van a venir cosas muy jodidas en el mundo. Corte de energía, esto es información militar. Se va a cortar la energía paulatinamente en todo el mundo. Van a salir los militares a la calle y van a tomar presos a todos los satánicos, a todos los que han trabajado de payasos, de los sionistas, a todos los que han abusado y corrompido. Entonces, se corta la energía, salen los militares, meten presos a todos los corruptos, ladrones, asesinos, futbolistas, actores, todos los que han hecho pactos satánicos. Messi, pacto satánico. Taylor Swift, pacto satánico. Todas las estrellas han hecho pacto satánico. Se meten presos a todos estos seres. Durante unos 2-3 semanas, un mes, no va a haber energía en ninguna parte del mundo. Luego de eso, se activa la energía y en bucle van a revisar videos donde van a contar lo que les estoy contando ahora. La verdadera historia, a dónde va la humanidad, quiénes eran los alemanes, dónde está el conocimiento hiperbóreo en los alemanes, quiénes son los sionistas verdaderamente. Los pueblos más espirituales de la historia son los alemanes de la Segunda Guerra Mundial y los rusos, que los han puesto como enemigos. No se olviden que la Revolución Rusa también ha sido financiada por los sionistas. La pérdida del mar boliviano, financiado por los sionistas, ¿ok? Entonces, se meten presos a todos, vuelve la energía, bucle de videos de 8 horas, 10 horas, para que nos enteremos cómo funciona este juego. Después, el sol verdadero, el que está abajo, lanza poderosos rayos para machacar, exterminar y quemar a todos los NPCs, seres de bajo astral, enemigos de la humanidad. Y a partir de ese momento ya, pues, los que sigan creyendo la narrativa de los políticos, los que sigan viendo las noticias, los que crean que Unitel les va a decir la verdad, todo eso se va a hacer realidad. Vamos a entender que todo esto es un show, que lo único que busca es bajarle la energía al ser humano, para alimentarse de esa energía baja. Entonces, no vean noticias, todo lo que vean en los canales oficiales, mentira, falso. Las religiones se van a caer todas porque se va a descubrir que es un show, el sistema financiero se va a caer, el sistema político se va a caer. O sea, los políticos no va... Estos son los últimos políticos que vamos a ver en el mundo, porque después van a ser consejos de sabios los que van a gobernar los países, ¿ok? Entonces, vuelvo a decir, optimismo, sientan, no actúen con la mente, actúen con el corazón y van a encontrar las herramientas. Gracias, aplauso. Gracias, Alejandro. Sí. Pero dijiste todo lo que tenías que decir. Muchas gracias.